Muy buenas noches para todos. Hoy estamos en una nueva versión de este club que nos reunimos ya los martes y los jueves. El sábado lo dejamos para otras cosas, para otros menesteres. Martes y jueves para que estén ahí pendientes para ese oyente, para esos oyentes que ya sabemos que inesperadamente nos escuchan, que nosotros con toda la emoción del mundo hacemos esto eh, para nosotros mismos, pero para quienes también quieran unirse por allá en YouTube. Hoy estamos Natalie, Mallory, Natalia y Hernán para conversar sobre literatura francesa, que como es natural no pretende esta sesión ser una sesión exhaustiva sobre la literatura francesa, pero trajimos algunos autores con esa nacionalidad. Y para comenzar, entonces voy a leer un pequeño poema de, de Margarita Duras, que no sé en francés cómo se pronuncia. Margarita Dura, seguramente. Se llama Sábado 10 de diciembre, 3 p.m., calle Saint-Benoît. Vas derecho a la soledad. Yo no, yo tengo los libros. Silencio y después. Me siento perdida. Muerte es equivalente, es aterrador. Ya no quiero hacer el esfuerzo. No pienso en nadie. El resto se acabó. Tú también. Estoy sola. Silencio y después. Ya no vives de la desgracia, sino de la desesperación. Silencio y después. IA. ¿Quién eres? MD. Duras. Es todo. IA. ¿Qué haces, Duras? MD. Hace literatura. Silencio y después. Encontrar que escribir aún. Margarita Dura. Hermoso. Sí, estuvo muy bien. No ibas a compartir pantalla, ¿cierto? Igual se oye muy bonito. Ay, pues, lo olvidé, perdón, lo olvidé. Lo olvidé. Bueno, yo también voy a leer un poema que me gusta mucho para seguir. Lo hago grandecito. Como conocidito, se llama Para ese pájaro, Jacques Prévert. Dice, pintar primero una jaula con la puerta abierta, pintar después algo bonito, algo simple, algo bello, algo útil para el pájaro. Apoyar después la tela contra un árbol, en un jardín, en un soto o en un bosque, esconderse tras el árbol, sin decir nada, sin moverse. A veces el pájaro llega enseguida, pero puede tardar años antes de decidirse. No hay que desanimarse, hay que esperar. Esperar si es necesario durante años. La celeridad o la tardanza en la llegada del pájaro no tiene nada que ver con la calidad del cuadro. Cuando el pájaro llega, si llega, observar el más profundo silencio, esperar que el pájaro entre en la jaula y una vez que haya entrado, cerrar suavemente la puerta con el pincel. Después borrar uno a uno todos los barrotes, cuidando de no tocar ninguna pluma del pájaro. Hacer acto seguido el retrato del árbol, escogiendo la rama más bella para el pájaro. Pintar también el verde follaje y la frescura del viento, el polvillo del sol y el ruido de los bichos de la hierba en el calor estival. Y después esperar que el pájaro se decida a cantar.
Si el pájaro no canta, mala señal, señal de que el cuadro es malo, pero si canta es buena señal, señal de que podéis firmar. Entonces arrancadle delicadamente una pluma al pájaro y escribid vuestro nombre en un ángulo del cuadro. Ese, delego mi turno. Ok, entonces seguiría yo. Bueno, yo me fui a buscar por el lado de la diáspora, ¿cierto? Que las diásporas es como cuando se dispersa un pueblo que tiene algo en común. Y en este caso, pues, pensé en los pueblos que hablan francés, específicamente porque fueron colonia o porque están cerca a Francia, ¿cierto? Entonces estuve haciendo una búsqueda por Canadá y esto, y también caí en cuenta de Amélie Nothomb, que pues nos la presentó Mariluz hace mucho rato, pero me pareció encantadora. Ella escribe en francés, pero es belga, y además es salud. Además es pues nació como en Japón y vivió en China, o sea, esta mujer sí es como la forma de representar el viaje de los idiomas y todo esto por distintas partes del mundo. Bueno, todo menos francesa, sí, pero escribe en francés. Eso me parece muy curioso. Y les voy a leer un cuento de ella, yo sí entro de una, con cosas un poquito más largas, que se llama, déjenme por favor que, sí, pueden ver, ven la pantalla. Sí, listo. Se llama La existencia de Dios. Entonces, La existencia de Dios es un cuento que se puede encontrar en un libro llamado Brillante como una cacerola de 1999. Entonces dice lo siguiente. Llegó el momento de organizar un referéndum para decidir democráticamente si Dios existía. La idea dividió a los participantes. Se rieron menos cuando descubrieron que no se trataba de una idea, sino de un proyecto en marcha. Había que reconocer que los argumentos de los políticos no eran malos. Ya nos habíamos matado demasiado por esta historia de Dios. Un poquito más grande. Ahí. A fin de cuentas, nadie sabría nunca si él existía o no. En realidad da igual, decía Richter, el iniciador del referéndum. Da igual, hay muchos motivos, replicaron los representantes. De su existencia depende la salvación de nuestra alma. Admitámoslo, una de dos. Digamos que sí existe y nuestro proyecto, que tiene como objetivo la paz entre los hombres, solo puede complacerle y por consiguiente contribuir a la salvación de vuestra alma. Ahora supongamos que no existe, en cuyo caso nuestras habladurías solo tendrían consecuencias administrativas. Después de la apuesta de Pascal, la apuesta de Richter, creíamos que usted era más místico, por favor. Soy místico, ¿no lo parece? Un místico que no se preocupe por el destino de su prójimo, ¿les parece más convincente? Por eso lo de hacer el sondeo sobre la cuestión de la existencia de Dios. Si no, señores puristas, ¿qué otra solución entrevéis a la crisis sin precedente que somete a nuestro planeta a fuego y sangre? Los representantes no vieron ninguna. Pasaron pues a la fase siguiente. Richter mantenía, yo ahorita estaba pronunciándolo mal, disculpe. Richter mantenía que el proyecto debía ser a nivel mundial. De no serlo, no tendría ningún interés. Está soñando, amigo mío. Propóngalo a los islamistas y ya verá. O mejor dicho,
no lo verá porque estará muerto. Pero precisamente por eso he tenido esta idea, para que nuestro planeta no se convierta en una gran Argelia. Ya lo sabemos, pero tenemos que mantenernos en los límites de lo posible. Es mejor proceder de forma gradual. No empecemos a pequeña escala. Francia, por ejemplo. Perdón, empecemos a pequeña escala. Francia, por ejemplo. ¿Y por qué no Liechtenstein? Ya que usted está allí, se indignó Richter. Nunca llegaremos a una conclusión si procedemos con tal lentitud. Además, acabamos de elegir un nuevo presidente. Si invitamos a nuestros compatriotas a votar a favor o en contra de Dios 2 meses después de las presidenciales, podemos imaginar la clase de sarcasmo francés que tendremos. La francofonía, entonces. No, no hay que escoger un criterio lingüístico. Las lenguas también son religiones. Vayamos por Europa. Es una buena base de trabajo, ni muy uniforme ni muy contrastada. Pero no hay tantas diferencias religiosas entre los europeos. Conozco irlandeses que podrían contradecirle. Además, la novedad de nuestro proyecto es que la oposición no se realizará entre tenientes de tal o cual religión. El único criterio que tendrá será la existencia de Dios. La cuestión es de tal envergadura que borrará milenios de disputas sangrientas sobre las herejías, la reforma, las sectas, etc. Por fin un verdadero cimiento para la humanidad que, hasta ahora, se había perdido en los detalles del fenómeno religioso, descuidando lo esencial. Desde Malraux, no sé pronunciarlo, perdón, no dejamos de proclamar que el siglo XXI será o religioso o ateo. Ahora bien, ya estamos en 1995 y, aparte del islamismo, no veo nada que justifique esta profecía. Si la política no interviene, estamos condenados al estancamiento. ¿Un referéndum europeo sobre la existencia de Dios? Eres un crío, Richter. El día en que los europeos se preocupen por otras cosas que no sean las cuotas lácteas, las ranas tendrán pelo. Démosle la oportunidad de que se preocupen por otras cosas. ¿Quién sabe? Quizá de nuestra propuesta surja una dimensión nueva que Europa necesita, la grandeza, por ejemplo. Por primera vez, Europa podría ser el faro de los demás continentes. Afligidos, los representantes se preguntaron cómo este joven iluminado pudo haber obtenido un puesto tan importante. ¿Con quién se ha acostado para llegar aquí? Según mi información, con Dios. Dios enchufa a la gente. La pregunta formará parte del sondeo. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Me siguen escuchando? Sí. Ok. Aunque se trató de una frase... ¿Hola? Ok, listo. Aunque se trató de una frase sarcástica, los subcomisionados redactores se pusieron a escribir. La formulación de los cuestionarios dio lugar a debates tan agitados como los del Concilio de Trento. Los subcomisionados decretaron que era necesario bajar el tono, que preguntar a la gente directamente si estaban a favor o en contra de la existencia de Dios sería demasiado abrupto. Aseguraban que el común de los mortales era incapaz de tener la mínima opinión sobre un tema parecido. Procedían, pues, por un interrogatorio prolongado, al final del cual estarían en condiciones de inducir si la población necesitaba que Dios existiera. Ciertas preguntas se formularon de forma absurda. Ejemplo, ¿está de acuerdo con la siguiente frase? ¿Podemos sanar durante un peregrinaje a Lourdes? ¡Ridículo!, exclamó Richter. ¿Qué le reprocha nuestra pregunta?
Me pongo en lugar del encuestado. Supongo que si respondo que sí, me clasificará entre los que creen en los milagros, lo que sería forzar mi pensamiento. Pero responder que no también implicaría atribuir a Lourdes un poder sobrenatural. Negativo esta vez, pues no podemos ser sanados si vamos a Lourdes. Sin embargo, nada me impide recibir un tratamiento en el momento del peregrinaje. Además, es necesario llamar milagro a un efecto psicológico fortuito del tipo placebo. Esos son argumentos psicológicos. Nos dirigimos a la mayoría de la población para la cual los milagros siempre han sido un elemento capital en sus discusiones sobre la existencia de Dios. Dicho de otra forma, nos dirigimos a los tontos. Es eso. Su sondeo tiene una nivelación a la baja. Hijo mío, si quiere mantenerse en la sutileza y el refinamiento, más vale no recurrir a un referéndum. En la simpleza es en lo que me quería mantener. La encuesta con una sola pregunta, ciertamente extraña, pero honesta. ¿Está a favor o en contra de la existencia de Dios? Nada más. No somos quien para juzgar las pertinencias de los espíritus. La necesidad de Dios es una realidad eterna que nunca ha tenido que ver con la inteligencia. Después de semanas de discusiones, los subcomisionados que querían la paz dieron la razón a Richter. Un pequeño detalle común, añadió este último. Propongo que el voto sea obligatorio. ¿A eso llama usted un pequeño detalle? ¡Eso es totalitarismo! El voto ya es obligatorio en Bélgica, Luxemburgo, Italia y Grecia, y no son países totalitarios. Tratándose de esa cuestión, ¿no sería chocante forzar a la gente a votar? Tratándose de esta cuestión, ¿no sería chocante que hubiera gente que no votara? Resumiendo, quiere forzar a la gente a hacer lo que está bien para ellos. Eso se llama intervencionismo. En la cabina tendrán libertad de abstenerse. Ya casi vamos para el final. Richter amenazó con dimitir si el referéndum no era obligatorio. Los demás estaban tentados con tomarle la palabra, pero la idea de las semanas que habían dedicado a este asunto desanimó a los representantes. Acordaron acceder a lo que él quisiera, pero se vengaron hablando mal de él a escondidas. Se fijó el día de la votación para el 24 de agosto de 1995. A pesar de las prohibiciones gubernamentales, hubo una campaña electoral salvaje. Se pudo ver desfilar gente en la calle con pancartas, sí a la existencia de Dios. Sus hijos ostentaban camisetas impresas, necesito a Dios. Durante este tiempo, los opositores pegaban carteles. ¿Qué hacía Dios el 6 de agosto de 1945? O no a la existencia de Dios, sí a la existencia del hombre. O incluso, Dios no vota por nosotros. ¿Por qué votaríais vosotros por él? Aquellos a los que llamaron aquellos a los que llamaron existencistas se declararon llenos de conmiseración por los no existencistas, los cuales se preocupaban alto y claro por la salud mental de sus enemigos. La Iglesia se ofuscó. Protestantes, católicos, anglicanos y ortodoxos olvidaron los cismas que los separaban para constituir la línea ecuménica. Se declaraban horrorizados. ¿Por qué? Porque se atrevieran a confiar una cuestión tan importante a los humanos. ¿Cómo la obra podría decidir sobre la existencia de su creador? Es peor que un sacrilegio, sin sentido. Además, es una intromisión inaceptable de la política y la religión. Y finalmente,
¿Quién tuvo la idea innoble de fijar la fecha de votación el día de San Bartolomeo? Richter refutó punto por punto. Lo que hacemos no es para nada diferente de lo que San Pablo hizo, y no lo habéis excomulgado, ¿verdad? Tampoco contaremos las incursiones de la religión en la política, para una vez que se hace al revés. Es algo justo. Nos contentamos por la ocurrencia de paliar las carencias de la Iglesia, que solo se ocupa de ella misma y ya no satisface a nadie. En cuanto a San Bartolomeo, la elección me parece, al contrario, un símbolo hermoso, que el aniversario de la intolerancia sea alabado por la fecha de conciliación democrática. Añado que el 24 de agosto también es el aniversario de la erupción que engulló a Pompeya en el 79 después de Cristo. Aún así, ningún napolitano ha calificado nuestra elección de cinismo. Por favor, que la Iglesia nos ahorre sus eternos delirios paranoicos. Aprovechamos la ocasión para recordarle que el voto es obligatorio y que no se acordará ninguna derogación. El 24 de agosto se abrieron los colegios electorales a las 8:30 de la mañana. Era un día laborable y no podían permitir perder un día eterno de trabajo a las empresas. Por consiguiente, el escrutinio se realizó al mediodía. Por la tarde, todos los europeos estaban delante del televisor para conocer el resultado. Incluso hubo gente de espíritu fuerte que declaró que Dios estaba sin duda alguna viendo la televisión por primera vez en su vida. Richter ya no respiraba. Las cifras se inscribieron al mismo instante en la totalidad de las pantallas europeas. A pesar de una tasa de abstención récord, el sí fue ampliamente mayoritario. Richter gritaba de alegría. Por primera vez pudo confesárselo. No habría soportado la victoria del no. Cayó de rodillas aclamando: Dios mío, tengo una excelente noticia para ti. ¡Existes! Perdón por la trivialidad de este referéndum. Los caminos que me llevan a ti son inescrutables y confieso no haber encontrado otros. Pero el medio da igual, ¿no? El fin justifica el resultado. Y es sensacional. Contigo como cimiento, los hombres dejarán por fin de odiarse. Hacía varias noches que Richter no dormía. Agotado, se acostó y durmió plácidamente. El 25 de agosto por la mañana se despertó en plena forma. Qué bella es la vida cuando existes, pensó. Tomó el desayuno mientras escuchaba Jesús mi alegría. Recogió el periódico del buzón. El titular decía: La nueva noche clave, San Bartolomeo. Revelaba miles de muertes en todas las ciudades europeas. Existencistas y no existencistas se habían matado entre ellos hasta el alba. Las fotos atroces ilustraban la masacre. La última frase del editorial decía: Ya tenemos la respuesta al referéndum del señor Richter. Dios ha votado en contra de la existencia del hombre. Richter fue al baño. Empezó a vomitar. Después se colgó con una manguera de la ducha que soportó sin problemas su ligero peso. Cuando lo encontraron, ya era demasiado tarde. La comisión del referéndum se reunió una vez más. ¿Qué podemos hacer para que esta atrocidad no se vuelva a repetir? Haría falta un libro fuerte que narre de nuevo cómo se ha desarrollado este asunto, un libro insostenible. Un libro como ese no puede ser escrito por cualquiera. Los representantes propusieron diversos nombres. Al final se pusieron de acuerdo. Sería Amélie Nothomb, escritora belga de 27 años, quien ofrecería su pluma a esta noble causa. La contactaron por teléfono. ¿Por qué yo?, contestó sorprendida. Porque es joven y sobre todo vive en Bruselas.
Sería emblemático, por más de un motivo, que sea usted quien cuente esta clase de historia. Precisamente por eso, es una costumbre europea elegir personalidades que no son competentes. Richter ha sido un ejemplo impresionante. Ella se hizo de rogar un poco hasta que aceptó con la condición de recibir una retribución desorbitante. Perdón. Los representantes le preguntaron que quién se creía que era y ella se contentó con responder: «Estáis regateando a Dios», y le pagaron acto seguido. Al día siguiente, Amenemhotep desapareció con el dinero. Nunca la han vuelto a ver. Y ya, ahí acabó el cuento. Y gracias por escuchar. A ti y a nuestros oyentes por escucharnos. ¿Hay algo más para leer? Yo tengo dos, pero son muy grandes. Bueno, yo tengo un cosito que es cortico y si quieren, yo creo que da tiempo para leer uno de esos que tú dices. Ah, bueno. Entonces, adelante. Mm, Bueno, ¿de qué se me escuchan? Sí. Bueno, este es un escritor francés que, ay, perdón por la bulla, eh, que me gustó mucho, se llama Jules Renard. Y este es como un librito de aforismos que sacaron de un diario de él. Se llama El viento tiene voz humana. No sé si ven esas letras blancas. Eh, el primero, precisamente, aquí en la contraportada, se ve un poquito clarito, pero me gustó. Dice: el único hombre verdaderamente libre es quien puede declinar una invitación a cenar sin necesidad de dar ninguna excusa. O sea, la mujer nunca es un hombre verdaderamente. Bueno, y ya estos son un poquito más poéticos y también sobre la labor como de escribir, que es algo que me parece bonito como él lo trata. El preste dice: cangrejos, guijarros andantes. Es en medio de la ciudad donde se escriben las páginas más bellas acerca del campo. Los hombres del campo, como se les llama, casi no hablan del campo. Él creo que escribía mucho como sobre temas así rurales y por eso se hacía como mucha autocrítica con eso. Y él era un hombre pues urbano. Hay gente que da un consejo como si diera un puño. Uno sangra un poco y respondemos no siguiéndolo. Escribir una novela en la que se incluya antes de tiempo la muerte de un contemporáneo. Si se reconoce mi estilo, es porque hago siempre lo mismo. Qué desgracia. Personalmente ofendida por este. La preocupación por la muerte es como un globo desde el que podemos ver, desde lo alto, la pequeñez del mundo. Me quejo y acabo de ver a un niño con una pierna de palo que golpeaba la tierra con fuerza de la rabia de no poder seguir a los demás. Hacer algo con el miedo de matar un ternero, un perro, un pájaro, un insecto, una flor, una planta, una hierba cualquiera y de caminar sobre la tierra.
La palabra justa, la palabra justa. ¿Cuánto papel se ahorrará el día en que una ley obligue a los escritores a usar solo la palabra justa? Atropellado por la rueda de la fortuna. En literatura, lo verdadero se distingue de lo falso como las flores naturales de las artificiales, por una suerte de inconfundible olor. Escribir, una manera de hablar sin ser interrumpida. Todos esos árboles son el mismo, que se pasea a la orilla del agua. En el cementerio, las cruces de piedra que parecen, de lejos, blancos fantasmas con cabezas pequeñitas. Y los últimos, la muerte es dulce, nos libera del pensamiento de la muerte. La naturaleza tiene modos humillantes de desconfiar de nosotros. Al quedarme inmóvil cerca de un árbol, un pájaro viene a posarse en una rama en mis narices. Me enorgullezco, me mira. De repente cae en cuenta de que se trata de un hombre y sale volando. Entonces, Wow, Muy muy bella. bonitos, ¿cierto? Sí, muy y a mí bonito. me, La me forma en alegra la que que les se guste. hacen aforismos me parece brillante. O sea, como que escribir un aforismo es tan inteligente, ¿no? Y complicado, sí, muy chévere. Que atropellado por la rueda de la fortuna. Eso es muy inteligente. Bueno, yo traía dos cosas. Ustedes no iban a hablar, de es que en el intermedio. Em, yo traía dos cosas, pero voy a leer solamente la última. Como el autor francés, así que yo siempre relaciono con Francia, es Camus, Albert Camus, o Albert Camus, que es como ese que uno lee, pues lo pone a leer a uno en el colegio y que uno siempre recuerda porque es muy chévere. Entonces había traído como un fragmentico del extranjero que recuerdo que me impactó un montón cuando lo leí y que lo leí muy rápido porque me pareció como muy extraño. Y también traje un fragmento también de otro autor que se llama Edmond Rostand, que es un personaje como icónico pues de la literatura universal, que se llama Cyrano de Bergerac, y que a mí me parece muy bonito el personaje. No sé si lo recuerdan, el personaje tiene una característica física muy evidente, y es que tiene una nariz muy grande. Entonces, a partir de ahí, como de su fealdad, se construye la obra, ¿cierto? Entonces han sacado pues versiones modernas de eso, y uno siempre ve en la película como ese mismo drama que normalmente es como masculino, bueno, no sé, como del feo pues que no pega y que le ayuda a los otros, en fin, como ese drama, pero ese es como ese principio, y a mí me parece un personaje muy inteligente. Entonces decidí que voy a leer ese fragmentico que es muy corto, a ver si se pueden leer otro, pues que no es muy corto, pero que es más corto que el otro, a ver si ustedes pueden leer eh, otras cositas. Entonces, aquí está. Entonces es Cyrano de Bergerac.
Callao, habla así, esto es como en teatro, ¿cierto? Pero aquí está, habla Cirano, habla Cirano. Callaos, tengo una idea. Desde aquí desafío a toda la platea. Acércate tú, valiente, uno a uno. Quiero veros frente a frente. ¿Quién será el primero en la lista? ¿Vos, señor? No. Al primer duelista lo despacharé con honor, con coraje y sin miedo. Los que quieren morir, que levanten el dedo. El pudor os prohíbe ver desnudo mi acero. Ni un hombre, ni un dedo. Muy bien, seré sincero. Borraré de la escena este absurdo jabalí, utilizando con urgencia mi bisturí. ¿Qué pasa? ¿No os gusta mi nariz? ¿Os parece un poco grande? Eso es muy corto, joven. Yo os abono que podráis variar bastante el tono. Por ejemplo, agresivo. Si en mi cara tuviese tal nariz, me la amputara. Amistoso. Al beber se baña en vuestro vaso o un embudo usáis al caso. Descriptivo. Es un nabo, una escollera, más, ¿qué digo? Si es cordillera. Curioso. ¿De qué os sirve ese accesorio? ¿De alacena, de caja o de escritorio? Burlón. Tanto a los pájaros amáis que en vuestro rostro una rama gorda les dejáis. Brutal. Podéis formar sin que el viento os grite. Fuego en la chimenea. Fino. Para capas y sombreros, esa percha muy útil ha de seros. Solicit. Compradle una sombrilla, el sol ardiente su color mancilla. Previsor. Tu nariz es un exceso. Buscada la cabeza contrapeso. Dramático. Evitad riñas y enojos. Si os llegara a sangrar, os daría un mar rojo. Enfático. Oh nariz, qué vendaval te podría resfriar. Solo el mistral. Respetuoso. Señor, besós la mano. Digna es vuestra nariz de un soberano. Ingenuo. ¿De qué hazaña o qué portento en memoria de qué se alzó este monumento? Lisonjero. Nariz como la vuestra es para un perfumista linda muestra. Lírico, es una concha. Sois tiritón. Rústico, ¿eso es una nariz o es un melón? Militar, si a un castillo se acomete, aprontad la nariz, terrible ariete. Y finalmente práctico, ponedla en la lotería. El premio gordo esa nariz daría. ¿Osáis mirar mi nariz, esta vil desgrañida? ¿Qué decís? ¿Que la victoria, quien la ansia no la alcanza? Si no hay de triunfo esperanza, habrá esperanza de gloria. ¿Qué queréis que haga? ¿Que deje de lado lo que amo y me desespere por alcanzar la gloria, la fama y la fortuna? ¿Qué debo hacer? ¿Buscarme un protector, un amo tal vez, o como hiedra oscura que sube la pared, medrando sibilina y con adulación, cambiar de camisa según la ocasión? No, gracias. Dedicar este espectáculo a los banqueros, o convertirme en bufón con la esperanza vil de ver nacer una sonrisa en los labios de un ministro, o besar los pies de un obispo para obtener así su recomendación. No, gracias. Desayunar cada día un sapo, tener el vientre panzón y un papo que me llegue a las rodillas de tanto hacer reverencias pestilentes. No, gracias. Adular el talento de los camelos, vivir aterrorizado por infames viveros y repetir sin tregua: señores, soy un loro, quiero oír mi nombre escrito en letras de oro. No, gracias. Sentir terror a las anatemas, preferir las calumnias a los poemas, traicionar medallas, urdir falacias. No, gracias, no, gracias, no, gracias. Quiero cantar, soñar, reír, vivir, estar solo, ser libre, tener el ojo avisor, la voz que vibre, ponerme por sombrero el universo, por un sí o por un no, batirme o hacer un verso, despreciar con valor la gloria y la fortuna, viajará con la imaginación hacia la luna, solo al que le vale reconocer los méritos, no pagar jamás favores pretéritos, renunciar para siempre a cadenas y protocolos, posiblemente no volar muy alto, pero solo, solo. ¿Cuántos sois? ¿Sois más de 1000? Os conozco. Sois la ira, el prejuicio, la mentira, la envidia cobarde y vil. Que yo, pactar yo, te conozco, estupidez. No cabe en mí tal doblez.
morir sí, venderme no. Conmigo vais a acabar, no importa, la muerte espero, y en tanto que llega, quiero luchar y siempre luchar. Todo me lo quitaréis, todo, el laurel y la rosa. Pero quédame una cosa que arrancarme no podréis, el fango del deshonor jamás llegó a salpicarla, y hoy en el cielo, al dejarla a las plantas del Señor, he de mostrar sin empacho que, ajena a toda vileza, fue descacho de impureza siempre, y es mi penacho. Bueno, eso es un fragmento de Cyrano de Bergerac. Sí, súper apasionado e intenso. Hernán, yo quería comentar una cosita sobre lo de Albert Camus, que también lo tuve en cuenta, y es que el man, pues lo de las diásporas que les contaba ahorita, él era de nacionalidad francesa, pero vivía en Argelia, y resulta que Argelia pues fue colonia francesa hasta el 62, entonces también eso era como chistoso porque el man era extranjero en su propio país, por ser pues como de nacionalidad francesa, viviendo en Argelia, ¿cierto? Iba a leerlo, pero estaba largo, entonces por eso no leerlo nada. Ah, sí. Ah, ¿qué hice? Ah, no, Nata que preguntó que si Hernán, que si tú ibas a leer a Albert Camus. Y Nata no está allá. Ella se fue. Creo que se le cayó el internet. Ay, hijo de madre. Me dio como la sensación de que la había sacado por error. Qué susto. No, no, no. Listo, pero entonces era eso que quería comentar. Me gusta mucho que nos hayas compartido esto de, ¿cómo se llama? Bergerac, Cyrano de Cira, Bergerac. sí, Cyrano de Bergerac. Pues yo no Bergerac. sé si lo pronuncio bien. Ahí está, perdón. No sé si. Sí, bueno, menos mal llegó otra vez. Eh, pues yo tenía ahí lo de Camille. Yo no sé si lo leo o si leo un poquito o si ustedes tienen otra cosa más corta o si ya terminamos, como ustedes quieran. Pues yo Si tengo una quieres cosita. lo lees. Yo no tengo más, pues si quieres lo lees. Sí, pues yo tengo una cosita súper cortita y lo del comentario que les quería hacer pues de los cuentos clásicos, pero el comentario lo podemos hacer después de que Hernán lea. Yo lo último que puedo compartirles es sobre otra diáspora, pues que era una mujer en Canadá llamada Gabrielle Roy y es una cosita súper corta. Dale, no, no, es supremamente corto, ya van a ver. Pues en realidad estas mujeres hace mucho tiempo pues tenían que incluso usar seudónimos. También busqué a una chica, pues una chica no, una mujer, que me salió como George Sand, pero era pues una mujer. Se llamaba disque Aurore Dopin o algo así. Pero bueno, no voy a leer de ella porque son cosas muy difíciles. Este fragmento de El desespero y el encantamiento de Gabrielle Roy, una mujer quebecina, o sea, de Quebec, en Canadá. A lo mejor lo hubiéramos olvidado, sobre todo si no hubiera dejado en nuestra casa el recuerdo de tantos lugares, cosas, personajes que continuaban acosándonos a lo largo de las veladas, cuando el aburrimiento merodeaba y para distraernos acogíamos el sueño. Entonces levantándonos detrás de nuestros pensamientos imprecisos. La voz un poco monótona de Gustavo nos llegaba desde el fondo de la memoria. Y ya, eso es como lo que... En realidad, o sea, si observan este montón de pestañas, son muchas de las cosas que había elegido pues como para compartir, pero obviamente no nos dan este espacio. Pues dale, Hernán, por favor, cuéntanos sobre lo que tienes de Albert Camus.
Bueno, voy a leer algo un poquito y ya después miramos si está tardando mucho. Igual no es tan largo, ¿cierto? Pero ustedes saben que yo leo despacio. Entonces este es un fragmento del extranjero. De hecho así comienza, puede ser, pues el primer capítulo. Hoy ha muerto mamá, o quizá ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre, entierro mañana. Sentidas condolencias, pero no quiere decir nada. Quizá haya sido ayer. El asilo de ancianos está en Marengo, a 80 kilómetros de Argel. Tomaré el autobús a las 2 y llegaré por la tarde. De esa manera podré verla y regresaré mañana por la noche. Pedí 2 días de licencia a mi patrón y no pudo negármelo ante una excusa semejante, pero no parecía satisfecho. Llegué a decirle, no es culpa mía. No me respondió. Pensé entonces que no debía haberle dicho esto. Al fin y al cabo, no tenía por qué excusarme. Más bien le correspondía a él presentarme las condolencias. Pero lo hará sin duda pasado mañana, cuando me vea de luto. Por ahora es un poco como si mamá no estuviera muerta. Después del entierro, por el contrario, será un asunto archivado y todo habrá adquirido aspecto más oficial. Tomé el autobús a las 2. Hacía mucho calor. Comí en el restaurante de Celeste como de costumbre. Todos se condolieron mucho de mí y Celeste me dijo, madre, hay una sola. Cuando partí me acompañaron hasta la puerta. Me sentía un poco aturdido, pues fue necesario que subiera hasta la habitación de Manuel para pedirle prestados una corbata negra y un brazal. Él perdió a su tío hace unos meses. Fui para alcanzar el autobús. Me sentía adormecido sin duda por la prisa y la carrera, añadidas a los barquinazos, al olor de gasolina, a la reverberación del camino y del cielo. Dormí casi todo el trayecto. Cuando desperté estaba apoyado contra un militar que me sonrió y me preguntó si venía de lejos. Dije, sí, para no tener que hablar más. El asilo está a 2 kilómetros del pueblo. Hice un camino a pie. Quise ver a mamá enseguida, pero el portero me dijo que era necesario ver antes al director. Como estaba ocupada, esperé un poco. Mientras tanto, el portero me estuvo hablando y enseguida vi al director. Me recibió en su despacho. Era un viejecito condecorado con la Legión de Honor. Me miró con sus ojos claros. Después me estrechó la mano y la retuvo tanto tiempo que yo no sabía cómo retirarla. Consultó un legano y me dijo, la señora de Mersol entró aquí hace 3 años. Usted era su único sostén. Creí que me reprochaba alguna cosa y empecé a darle explicaciones, pero me interrumpió. No tiene usted por qué justificarse, hijo mío. He leído el legajo de su madre. Usted no podía subvenir a sus necesidades. Ella necesitaba una enfermera. Su salario es modesto. Y al fin de cuentas era más feliz aquí. Dije, sí, señor director. Él agregó, ¿sabe usted? Aquí tenía amigos, personas de su edad. Podía compartir recuerdos de otros tiempos. Usted es joven y ella debía de aburrirse con usted. Era verdad. Cuando mamá estaba en la casa pasaba el tiempo en silencio, siguiéndome con la mirada. Durante los primeros días que estuvo en el asilo lloraba a menudo, pero era por la fuerza de la costumbre. Al cabo de unos meses habría llorado si se hubiera retirado del asilo, siempre por la fuerza de la costumbre. Un poco por eso en el último año casi no fui a verla, y también porque me quitaba el domingo, sin contar el esfuerzo de ir hasta el autobús, tomar los billetes y hacer 2 horas de camino. El director me habló aún, pero casi no lo escuchaba. Luego me dijo, supongo que usted quiere ver a su madre. Me levanté sin decir nada y salió delante de mí. En la escalera me explicó, la hemos llevado a nuestro pequeño depósito, para no impresionar a los otros. Cada vez que un pensionista muere, los otros se sienten nerviosos durante 2 o 3 días y dificulta el servicio. Atravesamos un patio en donde había muchos ancianos, charlando en pequeños grupos. Callaban cuando pasábamos y reanudaban las conversaciones detrás de nosotros. Hubiérase dicho un sordo parloteo de cotorras. En la puerta de un pequeño edificio el director me abandonó. Le dejo a usted, señor Merfulus. Estoy a su disposición en mi despacho. En principio, el entierro está fijado para las 10 de la mañana. Hemos pensado que así podría usted ver a la difunta. Una última palabra. Según parece, su madre expresó a menudo a sus compañeros el deseo de ser enterrada religiosamente. He tomado a mi cargo hacerlo lo necesario, pero quería informarle a usted.
Le di las gracias. Mamá, sin ser atea, jamás había pensado en la religión mientras vivió. Entré. Era una sala muy clara, blanqueada a la cal, con techo de vidrio. Estaba amueblada con sillas y caballetes en forma de X. En el centro de la sala, dos caballetes sostenían un féretro cerrado con la tapa. Solo se veían los tornillos relucientes, hundido apenas, destacándose sobre las tapas pintadas de nogalina. Junto al féretro estaba una enfermera árabe, con blusa blanca y un pañuelo de color vivo en la cabeza. En ese momento el portero entró por detrás de mí. Debió de haber corrido. Tartamudeó un poco. La hemos tapado, pero voy a destornillar el cajón para que usted pueda verla. Se aproximaba al féretro cuando lo paré. Me dijo, ¿no quiere usted? Respondí, no. Se detuvo y yo estaba molesto porque sentía que no debía haber dicho esto. Al cabo de un instante me miró y me preguntó, ¿por qué? Pero sin reproche, como si estuviera informándose. Dije, no sé. Entonces, retorciendo el bigote blanco, declaró sin mirarme, comprendo. Tenía ojos, tenía ojos hermosos, azul claro, y la tez un poco roja. Me dio una silla y se sentó también un poco a mis espaldas. La enfermera se levantó y se dirigió hacia la salida. El portero me dijo, tiene un chancro. Como no comprendía, miré a la enfermera y vi que llevaba por debajo de los ojos una venda que le rodeaba la cabeza. A la altura de la nariz, la venda estaba chata. En su rostro solo se veía la blancura del vendaje. Cuando hubo salido, el portero habló. Lo voy a dejar solo. No sé qué ademán hice, pero se quedó, de pies detrás de mí. Su presencia a mis espaldas me molestaba. Llenaba la habitación una hermosa luz de media tarde. Dos abejorros zumbaban contra el techo de vidrio y sentía que el sueño se apoderaba de mí. Sin volverme hacia él, dije al portero, «Hace mucho tiempo que está usted aquí». Inmediatamente respondió, «5 años», como si hubiese estado esperando mi pregunta. Habló mucho enseguida. Se habría quedado, se habría quedado muy asombrado si alguien le hubiera dicho que acabaría de portero en el asilo de Marengo. Tenía 64 años y era parisense. Le interrumpí en ese momento. «Ah, usted no es de aquí». Luego recordé que antes de llevarme a ver el director me había hablado de mamá. Me había dicho que era necesario enterrarla cuanto antes porque en la llanura hacía calor, sobre todo en esta región. Entonces me había informado que había vivido en París y que le costaba mucho olvidarlo. En París se retiene el muerto 3, a veces 4 días. Aquí no hay tiempo. Todavía no se ha hecho uno la idea cuando hay que salir corriendo detrás del coche fúnebre. Su mujer le había dicho, «Cállate, no son cosas para contarle al señor». El viejo había enrojecido y había pedido disculpas. Yo intervine para decir, pero no. Me pareció que lo que contaba era apropiado e interesante. Bueno, hasta ahí voy a dejar el fragmento. Ya ahí uno empieza como a vislumbrar y él empieza a retratar a partir de como esas acciones ese carácter como todo distante y frío del personaje que es como lo característico de ese, pues sí, del extranjero, ¿cierto? Pues como esas reacciones todas extrañas, sí, eso, como muy desapegado de la realidad, como dicen Nati, como una, sí, como muy distante de los comportamientos convencionales, y eso a mí me seduce un montón, pues como que desde el primer párrafo uno encuentra como ese carácter y entonces eh, le causa curiosidad qué es lo que va a pasar con él. Bueno, no sé si tienen algo para decir. Muchas gracias, Hernán. Esa es una de las grandes deudas que tengo conmigo y los profesores de español que tuve en el colegio. Tengo que leer ese libro. Y gracias por compartirlo. No, pues lo último era lo que les quería comentar de lo de los cuentos clásicos. Bueno, en la búsqueda que hice, encontré a Charles Perrault.
que es autor de cuentos clásicos como Caperucita Roja, Cenicienta, El gato con botas, ¿cierto? Pulgarcito. Y dije como, ay, qué cool, les voy a leer un cuento tierno. Y entonces luego dije como, no, pero creo que mejor voy a leerles alguno que yo tampoco conozca. Entonces me puse a leer uno que se titula Griselda. Y entonces yo pues empecé a leer la historia pues típica del príncipe que se encuentra con una mujer muy bella, una pastora, y se enamora de ella, como sabemos pues en todos los cuentos, y luego empezó a tornarse supremamente oscuro y me aterró mucho porque la historia al final se convierte en una historia de tortura del príncipe hacia la princesa porque era una mujer muy noble y él no creía que tanta nobleza pudiera existir en una persona. Pensaba que todo era fingido, así que la sometía a, la encerraba en su habitación, le quitó a la hija, le dijo que había perdido a su hija, pues que se había muerto, luego le dijo que ya no la amaba y un montón de cosas terribles y ella simplemente hacía oraciones y le pedía a Dios para que le diera fuerzas para aguantar el castigo que le estaba dando su esposo, pero que ella lo amaba. Y eso me dejó aterrada, como maldición ciega. O sea, este cuento está en una página de cuentos para niños y luego pensé, Caperucita Roja, Cenicienta, o sea, también tienen mensajes tan oscuros como este. O sea, ¿qué clase de literatura infantil es la que nos mostraron a nosotros? Me acordé, había otro, La piel de asno, y en los cuentos de los hermanos Grimm lo mostraban, y me acuerdo que me encantaba ese cuento porque era una muchacha tan bonita, pero que tenía que usar una piel de asno y todo el mundo la trataba mal, pero cuando se quitaba la piel de asno, la gente la trataba bien, y eso es como muy oscuro. Entonces me cambió mucho la percepción de los cuentos infantiles que estamos acostumbrados a escuchar. No sé ustedes qué tengan que decir al respecto. Yo había escuchado eso también, como esas versiones originales que son un poco aterradoras. Me, me parece charro. Intentan Yo, como aleccionar a la mujer. ¿Cómo? yo también, pero pensé que era como de, pues cuando escuché eso pensé que era de terror, pues como que eran cosas Hay de terror. monstruos. Y ahora que más le cuenta eso es como, uy, no sé qué, no, obvio es peor, pues y saber que eso era infantil, o sea, como que de una vez uno piense como, ah, mira, esto lo hace este personaje, es normal. Porque muchos cuentos, como les decía, son aleccionadores. O sea, es como, ah, mira, este hace así porque si no pasa tal cosa, ¿cierto? Entonces, tienes que comportarte como resultó siendo la princesa, porque mira que al final el rey se da cuenta que ella es buena y le pide perdón y que la va a compensar por todos esos años de torturas, dándole mucho amor. Y entonces es como, fin. ¿What? O sea, en serio quedé como mal. Y ya. Bueno, eso era todo lo que quería comentarles. Me pareció muy interesante esa búsqueda de literatura francesa. Salen muchas cosas, muchos hombres, muchos hombres y mujeres con historias así como del estilo esta, les dije que se vestía de hombre. Y bueno, fue interesante. Gracias por compartir, gracias por venir a este espacio y no sé qué otra cosa tienen por decir. No, de qué bueno ver a Natalie. Y a nuestros oyentes que están ahí todavía, comenten, cuéntenos cuáles son sus autores franceses favoritos. Sé que nos faltaron todos, pero este es solamente el punto de partida para que esta conversación virtual comience. Eh, esta semana he estado pensando que hablar como por WhatsApp o este tipo de cosas que uno
le habla a la pantalla de los círculos y a los círculos con los rostros de la gente. Es como una suerte de invocación, como, como si uno, como si el otro estuviera en otra dimensión y uno simplemente acudiera como a como a su atención. Y, y me parece chévere como esa posibilidad de estar como, no sé si el muerto soy yo o los muertos son ustedes, pero esa posibilidad de invocarlos me parece muy bella. Y ahora que tenemos unos oyentes como ahí oscuros e improbables, me parece también una bella metáfora como de invocación y de la posibilidad de estar y no estar en un mismo sitio alrededor de una fogata virtual. Entonces, ah, bueno, esa es mi sobrinita y la saludo. Entonces, a nuestros oyentes, denle me gusta porque nos gusta un montón cuando ustedes le dan me gusta. Hasta nuestra próximo encuentro, que no sé si Nata quiere decir de qué va porque no recuerdo. Denme un segundo, yo tampoco recuerdo, pero lo tengo aquí más o menos a la mano. Vayan hablando mientras. Dice, qué encantador lo de la sobrinita. Es Está el por aquí. plus. Es la sobrinita que siempre saca la lengua y le gusta mucho sacar la lengua. Y aquí Dice, nadie, y aquí en mi casa siempre me censuraban porque sacaba la lengua y aquí nunca, no la censuramos y ella saca la lengua todo el día. Le encanta. ya tiene la comunicación básica de los maoríes, que es sacar mucho la lengua para comunicarse y expresar que está muy loca. Hay una película de Que Jim nadie se puede Carrey. meter con ella. Hay una película de Jim Carrey que se llama Mentiroso, Mentiroso. Y él le promete al hijo que no le va a decir más mentiras cuando el hijo se da cuenta que él dice muchas mentiras. Entonces él le dice, no, no, pregúntame lo que tú quieras, que yo no te voy a decir mentiras. Y entonces el niño lo que le pregunta es que si se toma con la boca con los dedos y saca la lengua, que si es verdad que se va a dañar la boca con eso, como le dice a la mamá. Y entonces él se le queda mirando y le dice, no, no, eso no va a pasar. Incluso hay gente que vive de eso. Me parece tan bonito eso. Bueno, Nata. Sí, ya. Se supone que lee Mari, pero pues no estoy segura. Vamos a ver. Y Si no, ¿cómo? ellos ya están en Colombia, Sí, pero están en Medellín. no, están en Río Negro. O sea, llegaron hoy. Sí. Ah, bueno. Bueno, cuando quieran, le tengo la grabación. Porque ya estamos chismoseando a nuestros. Chismoseando. Bueno, es también una cosa de que nuestros oyentes se sientan parte de este grupo. Y denle me gusta porque nos gusta cuando le dan me gusta.